Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un nuevo drama, pero esta vez de esos que nos encantan, de los que tienen que ver con amor y corazones flechados. Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, llevan tiempo separados. Pero el fuego de su romance sigue ardiendo en nuestros corazones, y cada vez que uno de ellos menciona al otro, Internet explota. Y hoy vamos a desentrañar qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una entrevista reciente. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, especulaciones y por supuesto muchísimo amor. Pero antes de que empecemos con toda la carnita del vídeo, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo para ver y para chismosear. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el tema, que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bien, ahora vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su romance en la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad que nos mantuvo a todos enganchados. Su química era innegable, sus miradas llenas de amor y sus gestos de cariño hacían que suspiráramos en cada episodio. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y aunque muchos de nosotros todavía soñamos con una reconciliación, la verdad es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, eso no significa que hayamos dejado de interesarnos por lo que piensan el uno del otro. Y es aquí donde entra en juego la entrevista de Kerem Bürsin. Hace poco Kerem concedió una entrevista a un medio turco muy importante, *Hurriyet*, para ser exactos. La entrevista abarcó varios temas, desde sus nuevos proyectos profesionales, como su participación en la película de Hollywood, Blue Cage, y su nueva serie, The Last Days of Night, hasta sus reflexiones sobre la fama y la vida personal. Pero como era de esperarse, la pregunta obligada sobre Hande Erçel no se hizo esperar. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El periodista, muy astuto le preguntó directamente a Kerem sobre su relación con Hande y sobre cómo recordaba el tiempo que pasaron juntos. La pregunta era delicada, obviamente, dada la naturaleza pública de su ruptura y el constante escrutinio al que son sometidos, pero Kerem, siempre con su encanto y su profesionalismo, respondió de una manera que ha dejado a todos pensando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Kerem, con una sonrisa en el rostro, comenzó diciendo que guardaba recuerdos muy bonitos de su tiempo con Hande. Destacó que fue una etapa muy importante en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Reconoció que Sen Kalkam fue un proyecto que les cambió la vida a ambos y que la experiencia de trabajar juntos fue increíblemente enriquecedora. De hecho, describió el rodaje como un torbellino de emociones y creatividad, resaltando la energía contagiosa que se vivía en el set. Pero lo más interesante de sus declaraciones no fue lo que dijo explícitamente, sino lo que dejó entrever. Kerem habló de Hande con mucho respeto y admiración. Elogió su talento como actriz, su profesionalismo en el set y su gran corazón. Dijo que siempre la recordará con cariño y que le desea lo mejor en todos sus proyectos futuros. Utilizó palabras como brillante y dedicada para describir su ética de trabajo y su pasión por la actuación. Pero, ojo aquí. No se detuvo ahí. Kerem también añadió que aunque su relación romántica llegó a su fin, siguen manteniendo una buena relación de amistad. Dijo que se tienen mucho respeto y que se apoyan mutuamente en sus carreras. Amistad. Esa palabra resonó en los oídos de todos los fans, alimentando una vez más la esperanza de una posible reconciliación. ¿Será que aún hay una chispa entre ellos? ¿Será que debajo de esa amistad hay un amor latente esperando la oportunidad de resurgir? Ay, estos turcos nos tienen al borde del asiento. Por supuesto, las declaraciones de Kerem han generado un sinfín de especulaciones en las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todo se inundó de comentarios y análisis. Algunos fans interpretan sus palabras como una señal de que todavía hay amor entre ellos, basándose en el tono de su voz y la expresión en sus ojos. Otros creen que simplemente está siendo amable y cortés, manteniendo una postura profesional frente a una pregunta delicada.
Pero lo que está claro es que el cariño y el respeto que Kerem siente por Ande son innegables. Ahora bien, es importante recordar que esta es solo una interpretación de sus palabras. Al final del día, solo ellos dos saben realmente lo que pasó entre ellos y cómo se sienten el uno por el otro. Pero como buenos fans que somos, no podemos evitar analizar cada detalle y soñar con un final feliz para esta historia de amor. Somos unos románticos empedernidos y no nos da pena admitirlo. Y no solo eso, también es relevante destacar que Hande Erçel, por su parte, ha mantenido un perfil bastante discreto en lo que respecta a hablar sobre Kerem públicamente. Ha evitado entrar en detalles sobre su relación y se ha centrado en su trabajo y en sus nuevos proyectos. Recordemos que Hande está actualmente protagonizando la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico que ha recibido muy buenas críticas. Sin embargo, en alguna que otra ocasión, también ha expresado palabras de cariño y respeto hacia Kerem, lo que demuestra que a pesar de todo, hay un vínculo especial entre ellos. En una entrevista reciente Hande mencionó que Kerem siempre será una persona importante en mi vida, y que valora mucho los recuerdos que compartieron. Uf, con esas palabras se nos pone la piel de gallina. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Será que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La vida es impredecible y el amor, aún más. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y que siempre estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre ellos. Somos como detectives del amor, siempre buscando pistas y señales. Y hablando de novedades, les tengo una pequeña sorpresa. Investigando un poco más a fondo, buceando en archivos y entrevistas antiguas, encontré otra entrevista de Kerem, un poco más antigua, donde habla de las cualidades que más admira en una mujer. Y adivinen qué. Muchas de esas cualidades coinciden con la personalidad de Hande Erçel. Kerem mencionó que valora la inteligencia, el sentido del humor, la honestidad y la pasión por la vida. También destacó la importancia de la empatía y la capacidad de conectar con los demás. ¿Acaso estaba describiendo a Hande sin darse cuenta? ¿Quién sabe? Pero es un dato curioso que vale la pena mencionar. Un guiño del destino, tal vez. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en Senkalkam. La química entre Eda y Serkan era tan real que a veces era difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Y es que, según cuentan algunos miembros del equipo de producción, Kerem y Hande se llevaban de maravilla fuera del set, pasaban mucho tiempo juntos, se divertían y se apoyaban mutuamente. Esa conexión se reflejaba en la pantalla y hacía que su romance fuera aún más creíble y entrañable. De hecho, algunos de los momentos más icónicos de la serie fueron improvisados por ellos, gracias a la confianza y la complicidad que existía entre ambos. Esa magia no se puede fingir. Y ahora, para añadir un poco más de picante a la conversación, vamos a hablar de los rumores. Como saben, después de su ruptura, se les ha relacionado con otras personas. A Hande se le ha vinculado sentimentalmente con algunos actores y empresarios, incluyendo al actor KNYLDRM, aunque su relación no duró mucho. Mientras que a Kerem también se le ha visto en compañía de otras mujeres, como la actriz Stephanie Cayo, con quien se le vio muy cercano durante un tiempo. Pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ninguna relación seria. ¿Será que todavía tienen el corazón ocupado por el otro? Solo el tiempo lo dirá. O quizás simplemente están disfrutando de su soltería y enfocándose en sus proyectos personales. Todo es posible en el mundo del espectáculo. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas talentosas y exitosas que están enfocadas en sus carreras. Han demostrado ser profesionales y dedicados a su trabajo, y merecen todo nuestro respeto y admiración. Y aunque nos encantaría verlos juntos de nuevo, lo más importante es que sean felices y que sigan cumpliendo sus sueños. Que sigan brillando con luz propia. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millón sigue siendo, ¿volverán Kerem Bürsin y Hande Erçel? La respuesta, como siempre, es incierta. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, recordando los momentos mágicos que nos regalaron juntos y soñando con un posible reencuentro. La esperanza es lo último que se pierde. En resumen, Kerem Bürsin habló de Hande Erçel con mucho cariño, respeto y admiración en una entrevista reciente. Destacó su talento, su profesionalismo y su gran corazón.
Aunque su relación romántica llegó a su fin, mantienen una buena relación de amistad y se apoyan mutuamente en sus carreras. Sus declaraciones han generado un sinfín de especulaciones en las redes sociales, alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Pero al final del día, solo ellos dos saben realmente lo que pasó entre ellos y cómo se sienten el uno por el otro. Un misterio que nos mantendrá enganchados por mucho tiempo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito turco y que hayan disfrutado analizando las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Gracias por quedarse hasta el final. Son los mejores. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que todavía hay una oportunidad para el amor entre él y Hande? Quiero saber sus opiniones. ¿Son Team Kerem y Hande para siempre? ¿O creen que deberían seguir caminos separados? Déjenme saber todo en los comentarios. Y no duden en compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Senkalkam y de Kerem y Hande. Que el chisme se propague como la pólvora. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. O al menos, eso esperamos. Cara guiño.